La balanza comercial va a ser esa cuenta del mercado internacional que nos va a indicar cómo está nuestro país frente a otras economías. Eso es lo que nos va a indicar esta balanza internacional. Y bueno, pues obviamente es un claro indicador de nuestras relaciones internacionales. Y pues ahorita, como les explicaba, en este mundo tan globalizado, es una de las cuentas como más importantes que va a vigilar una nación. Ya habíamos visto muy al inicio del semestre la contabilidad nacional y bueno, parte de este sistema de cuentas nacionales es la balanza de pagos. La balanza de pagos, entonces, aquí quizás sí sea necesario que hagan algunos apuntes, no van a ser tantos, pero sí es necesario que por ahí apunten. Bien, entonces la balanza de pagos va a ser, o nos va a mostrar, más bien le voy a poner aquí, las transacciones económicas de un país con el exterior. Eso es lo que nos va a indicar esta balanza de pagos. Y bueno, la balanza de pagos, lo voy a poner así como en blanco. Bien, la balanza de pagos entonces nos va a hablar sobre los ingresos y los gastos. Bien, entonces son esos ingresos y gastos con el exterior, pues de una nación. Va a tener sus cargos y sus abonos, ¿no? Como pues toda contabilidad nacional tiene sus cargos y sus abonos. Bien, cargos, vamos a ponerle aquí. Pam, 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 pam. Aquí en la infografía lo puse al revés, ¿no? Lo voy a poner así, pero pues debe haber sido el haber a la izquierda, ¿no? Bueno, ok, vamos a ver cuáles serán nuestros cargos, que sería parte de nuestro haber. Van a ser las exportaciones, ¿no? Las exportaciones de bienes y servicios. Van a ser, por ejemplo, ingresos de turismo. Van a estar aquí. Ingresos de turismo y transporte. Pues algún otro servicio. Otro servicio internacional que se les ocurra. Bien, estos van a ser los cargos de la balanza de pagos. La balanza de pagos está constituida por la cuenta corriente, que ya les había explicado, y la cuenta financiera o la cuenta de capital, una cuenta financiera. Bien, entonces los cargos de la balanza de pagos van a ser las exportaciones de bienes y servicios, los ingresos de turismo y transporte, inversión extranjera. Inversión extranjera. ¿Cuál es la inversión extranjera directa? Esto también seguramente lo han escuchado en las noticias. Cuando hablamos de inversión extranjera directa, chicos, estamos hablando donde una empresa llega y coloca maquinaria y equipo en un país. Pone, a ver, lo voy a cerrar en activo fijo. Donde un país extranjero, una empresa extranjera, coloca activo fijo en un país y genera empleo. Eso es una inversión extranjera directa. Una inversión extranjera en instrumentos financieros, pues solo son valores, o sea, solo son que una empresa viene y compra acciones, pero realmente no es que haga una inversión extranjera directa donde yo vengo y coloco tecnología, vengo y coloco activo fijo dentro del país. Que realmente
con la inversión extranjera directa es la que realmente toman en cuenta para el crecimiento, porque es la que nos da herramientas para generar más empleo. Realmente instrumentos financieros como por ejemplo la compra de deuda o de valores o de acciones, pues solo es movimiento de dinero, ¿no? Realmente no vas a ver una influencia significativa, no siempre, ¿eh? No vas a ver una influencia significativa en el empleo que como lo es con una inversión extranjera directa, por eso hay que diferenciarlas. Entonces, en los instrumentos financieros que van a ser como estos valores, por ejemplo, es importante que nos demos cuenta que no siempre van a generar empleo y van a generar un mayor desarrollo económico. Por ejemplo, esos mercados de divisas, ¿no? Que le llaman, por ejemplo, el mercado Forex, que es el mercado de divisas. Bueno, pues realmente no vas a ver plasmado empleo en México. Solo es una persona que compró una gran cantidad de divisas y por eso es que eh, pues se hizo rica, ¿no? O hizo rica o logró aumentar, ¿no? Los beneficios de una nación, pero porque esa sola persona o esa sola empresa hizo grandes compras de divisas. De hecho, cuando fue, pues, este mercado, este crack de la bolsa del 2009 que habíamos platicado, aquellos analistas que se estaban dando cuenta que iba a quebrar este banco, iba a suceder todo esto a nivel internacional, se anticiparon y compraron muchos dólares. Entonces, cuando hubo la demanda de dólares, ellos pues ganaron muchísimo dinero por esa intermediación. Subió tanto la demanda de dólares que hizo que el precio, obviamente el valor del dólar aumentara demasiado y bueno, ellos vendieron sus dólares pues, a precios mucho, mucho más altos, ¿no? Yo me acuerdo que antes de la crisis del 2009, el tipo de cambio estaba en 15, 16 pesos. Y bueno, ahorita ya ves que los tenemos hasta en 20. Cuando me acuerdo que yo estaba en la facultad, que estaba como en 15, en 16 pesos el tipo de cambio, veías que subía o bajaba, pero no se movía de ahí, de los 15, 16. Pero sí cuando fue la parte más complicada de la crisis, me acuerdo que llegó a estar hasta en 19 pesos, ¿no? Y sí fue como un, wow, no inventes, estuvo cañón. Porque bueno, pues realmente no eran movimientos tan amplios que veíamos de tipo de cambio. Ahorita pues ya son un poco más comunes, porque pues sí, pues en general ahorita la economía desde antes del COVID, la economía internacional pues sí estaba comenzando a dar de sí. Bueno, ok, después de eso que me pongo a platicar y hablo de más, vamos a hablar de los abonos. Los abonos en la balanza de pago van a ser importaciones. Vamos a poner aquí nuestros abonos, que son nuestros menos. Van a ser las importaciones. Van a ser los egresos, ¿no? Por turismo, donde nosotros salimos a turistear a otros lados. Y transporte, puede ser también seguros. Y, bueno, inversiones, ¿no? Que hacemos inversiones en otro país. Esos serían los abonos de nuestra balanza de pagos. Ok. Bueno, pues ya que hemos comprendido nuestros abonos y nuestros cargos de la balanza de pagos, vamos a comprender cómo está compuesta la balanza de pagos. Ya habíamos dicho que teníamos una cuenta corriente, que ahora hace ratito la expliqué. Tenemos nuestra cuenta corriente. La cuenta corriente, chicos, bueno, está compuesta por las exportaciones y las importaciones. Ay, lo borré. Bien, esta cuenta corriente compuesta por las importaciones y exportaciones, pues las podemos representar así. La cuenta corriente es igual. ¿Siguen juntas, chula?
Ok, gracias. Ok. Gracias, hermosa. Gracias. Ok, tenemos nuestra cuenta corriente entonces que son exportaciones, importaciones, que serán nuestras exportaciones. Ay, por estar acá atenta. Me equivoqué. Solo voy a corregir algo que tenía ahí, que la cuenta corriente pues está compuesta por importaciones, por exportaciones e importaciones. Es decir, que la cuenta corriente es igual a nuestras exportaciones menos las importaciones, que bueno, eso lo conocemos nosotros en nuestra condición fundamental de la macroeconomía como las exportaciones netas. Hay utilidades, por ejemplo, de las empresas mexicanas, los salarios, las remesas, entrarían a esta cuenta corriente. ¿Cuándo vamos a hablar de un superávit o un déficit, como lo tengo ahí escrito? Bien, un déficit en cuenta corriente nos indicaría que tenemos más importaciones que exportaciones. Eso nos indicaría. Hay más importaciones, entonces hay déficit en balanza de pagos. Estamos pagando más de lo que realmente estamos vendiendo, ¿no? Y un superávit en cuenta corriente, pues nos va a indicar sobre... No lo puedo borrar. Un superávit en cuenta corriente nos va a hablar sobre un aumento en las exportaciones. Ay, bueno, quedó ahí encima, lo iba a mover. Bueno, este es como una introducción a nuestra balanza de pagos para que ustedes la comprendan. Cuando hablamos de déficit, hay deuda, nos estamos endeudando. En el mercado internacional, cuando hay superávit, bueno, pues nos pagan, nos deben de pagar. Tenemos muchas cuentas por cobrar en nuestra balanza de pagos y bueno, es dinero que va a entrar y pues se va a representar por más exportaciones. ¿Puedo borrar todas las anotaciones que hice? Sí, Miss. Ok. Vamos a hablar ahora un poquito, no, dejen de ver, de la cuenta de capital o la cuenta financiera. La voy a anotar aquí al ladito. Cuenta financiera. Bueno, la cuenta financiera y o de capital, bueno, está compuesta por ejemplo, aquí ya estábamos hablando de lo que decíamos la vez pasada, que era cuando hablamos de financieras, van a ser instrumentos como, por ejemplo, nuestra inversión extranjera directa, que les expliqué ahorita, la compra o venta de valores o la adquisición de valores. Ya estamos hablando de bonos, de acciones, de divisas, de commodities, que habíamos explicado la vez pasada. Títulos, obligaciones bancarias, préstamos, pagarés. Aquí puedo poner, por ejemplo, depósitos a la vista. ¿Se acuerdan cuáles son los depósitos a la vista? El depósito a la vista, recuerden que es ese dinero que está presente en mi cuenta bancaria para gastar en cualquier momento. Ese es un depósito a la vista. El dinero que yo tengo en mi tarjeta de crédito, en mi tarjeta de débito, en mi tarjeta de ahorro, esos son depósitos a la vista. Ok, en temas de capital, son, por ejemplo, déjenme cambiar aquí.
¿Qué son ingresos o egresos? Puede ser por marca registrada, patentes. ¿Saben qué es una patente? ¿No? Ok, hay algo que se llama propiedad intelectual. La marca registrada está dentro de esta propiedad intelectual, como Disney, por ejemplo, es una marca registrada. Todo lo que genera esa marca tiene pues sus derechos de autor, ¿no? Y entonces es la propiedad intelectual, la marca registrada, las patentes, los derechos de autor es propiedad intelectual. El derecho de autor, bueno, pues es que yo realizo una película, un libro, una investigación y bueno, yo soy quien va a gozar de los beneficios de esa creación, ¿no? Después de cierto tiempo se libera y pues ya es como accesible para todos, en algunos casos o no, dependiendo, hay que revisar, pero ese es un derecho de autor. Las patentes, cuando iPhone saca un nuevo modelo, le hace mejoras en temas tecnológicos, funcionales, mecánicos, electrónicos, no sé, se me ocurre todo eso, ¿no? Entonces, ese diseño lo colocan en una patente y nadie puede disfrutar de esa patente más que la empresa, ¿no? Lo mismo como la fórmula de Coca-Cola es una patente y ellos pagan para mantener esa patente, donde nadie más la puede usar más que, pues, ciertas personas. Eh, Después de ciertos años, generalmente en las patentes después de 50 años se liberan y ya todos pueden como usarla, ¿no? Donde se ve mucho en también en los medicamentos también, pues generan investigaciones y bueno, crean una patente de un medicamento contra una enfermedad y bueno, ese laboratorio tiene la oportunidad de lucrar por ciertos años sobre ese medicamento hasta que ya se libera, ¿no? Hay que verlo por cada producto, hay que verlo cada requisito, pero más o menos es lo que dura una patente. Otro tema de propiedad intelectual son las franquicias también, chicos. Las franquicias generan dinero, ¿no? A través de unas cuentas de capital, todas las franquicias que ustedes ven, pues generan dinero a los dueños de esas franquicias. Y bueno, también incluso podemos hablar de un arrendamiento internacional. Todo esto entraría a nuestra cuenta de capital. Y bueno, tenemos una cuenta extra que es de errores y omisiones, pero bueno, es parte de. Entonces, pues ya habíamos hablado que tenemos nuestra cuenta corriente, tenemos nuestra cuenta de capital, compra-venta de acciones y activos. Y bueno, pues todo déficit en cuenta corriente debe ser financiada por un préstamo. Quiere decir que cuando nosotros compramos más importaciones de las que podemos pagar, ¿no? Que realmente aquí importamos más que lo que exportamos, pues entonces hay que pedir préstamos. Y también por eso es importante comprender la balanza comercial. Lo podemos dividir entre las actividades del sector privado, empresas, hogares y los que realiza el Banco de México, los que realiza el gobierno. Lo podemos subdividir también estas cuentas de esta manera. Ok, bueno, pues un superávit en balanza de pagos va a ser un aumento en las reservas oficiales de divisas. ¿Qué quiere decir? Lo vamos a ir viendo más adelante en la próxima clase, pero nosotros tenemos como unas arcas, ¿no? De tipos de cambio, de dólares, ¿no? Vamos a dejarle aquí. Bueno, le voy a poner ahorro. Tenemos ahorro en dólares. Esos ahorros en dólares se les llaman reservas. Son las reservas de divisas.
Ok, pues ya son 10, 10:30. Perdón, chicos, estaba hablando y creo que tenía apagado el micrófono. Pero ya se estaban despidiendo. Adiós, adiós. Es el último día de... Yo Ay, perdón, chicos, es que aquí con un temita con mi niña. A ver, ven, Dana. Estaba yo hable y hable ahorita y no sé hasta cuándo no escucharon o si escucharon de mi explicación. Ahorita me dicen dónde se quedaron. Nada más denme un segundito. Entra a ese link que te mandé, por favor. Perdón, chicos. Acaba de pasar. Perdón. Le digo a mi niña, te voy a mandar el link para que entres a la clase. Entra a la clase. Y me dice, no, gracias. Córrele. me dijo que no. Voy a entrar al link y si están en clase, te voy a dar una. ¿Eh? Ay, perdón, chicos, es que es parte de esta situación. Ay, vale, ok. Ya esto se vio en la clase grabada, qué horror. Horror. Bien, tenemos nuestros ahorros en dólares, que son reservas de divisas. No sé si aquí me quedé, porque ahorita estaba hablando y tenía el micrófono apagado. Sí, Miss, ahí se quedó. Sorry, chicos. Ok, tenemos este ahorro en dólares. Existe esta reserva de divisas donde pues, el gobierno mantiene un cierto número de dólares para poder hacer frente a cambios en el mercado internacional. Por ejemplo, sucede algo con la tasa de interés o el tipo de cambio y comienza a fluctuar mucho en el mercado, ¿no? Vamos a ver que tenemos esta fluctuación del tipo de cambio, ¿no? Y llega el momento en el que la paridad es demasiada. Si el gobierno permite que pase ciertos topes, como nosotros ocupamos muchas importaciones, realmente afecta mucho a la nación. Entonces, lo que hace el gobierno es mantener estas reservas de divisas para cuando lleguen estos topes. Cuando sucede esto con el tipo de cambio, es que hay un exceso de demanda y hay muy poca oferta, o sea, hay muy pocas divisas en el mercado. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno es liberar estas divisas para que entonces el mercado se estabilice y exista ahora sí como un equilibrio entre oferta y demanda de divisas. No sé si esto me lo expliqué, lo expliqué bien o quieren que lo vuelva a explicar. Miss, ¿lo puede volver a explicar? Bueno, así más resumido. Sí, espera, nada más déjenme revisar que la muchacha. Sí, se los vuelvo a explicar. Ok, pues entonces quédate ahí unos
Unos 3 minutos. Si nadie te abre, pues ya, ya lo cierras y sí es cierto que no tienes clase. Vale. Sí, yo ahorita aquí te cuento el tiempo. ¿Dónde tengo mi...? Ah, está acá. No, no está ahí. Acá está. Ok. Voy a volverlo a explicar de manera diferente. Ya nada más explico esto y ya los dejo irse, chicos. A ver. Tenemos nuestra gráfica del tipo de cambio. Aquí tenemos tiempo. Aquí tenemos el tiempo. Y aquí tenemos el precio de los dólares. Pero bien escrito tiempo, ¿no? Porque yo lo tengo mal escrito. Bien. A lo largo del día hay un cambio en el costo de la divisa en el mercado internacional de los dólares, ¿no? Va fluctuando. Llega un momento en el que el tipo de cambio se sale de un tope y de un suelo que coloca el gobierno, que es, digamos, como pues un precio razonable del tipo de cambio sin afectar la economía. Pero vamos a suponer que pues hay a lo mejor, no sé, falta de petróleo, ¿no? En el mercado internacional. Entonces, genera que nuestra demanda de divisas en relación al petróleo, al dólar, comience a cambiar. El petróleo es un bien que se ocupa mucho, ¿no?, en el mercado internacional. Cuando hay cambios en los precios del petróleo, se ven reflejados también en las divisas, porque muchas naciones tienen ingresos y ventas por el petróleo. Vamos a suponer que los precios del petróleo bajaron mucho y pues yo ya no deseo realmente comprar y vender petróleo porque pues estoy ganando muy poco. Y se ve reflejado en el mercado. Vamos a suponer que este cambio de precios ha sugerido o ha provocado que el tipo de cambio haya aumentado, ¿no? Aquí voy a colocar que hay una falta de dólares en la economía. Esta falta de dólares en la economía genera que el tipo de cambio aumente, que en vez de tenerlo ahorita como lo tenemos en 20, 5 creo, 22, bueno, voy a poner 20, cambie a 25. Si cambia tanto el tipo de cambio, es muy peligroso para la economía. Entonces, como hay una falta de dólares, hay que equilibrar el mercado y inyectar dólares, ¿no? Ofertar dólares. Cuando hay oferta de dólares, pues bajan los precios. Ustedes saben que cuando aumenta la oferta, los precios bajan. Y entonces lo mismo sucede con estas divisas. Cuando yo oferto dólares, sus precios bajan. ¿Y cómo lo hago? Sacando mis reservas internacionales. Lo vamos a comprender un poquito mejor la próxima clase, pero nada más para que comiencen a familiarizarse con las reservas internacionales. Bueno, pues es esa cantidad de dólares que tiene el gobierno para enfrentar estos problemas. Si permite que el tipo de cambio suba tanto sin controlarlo de alguna manera, lo que va a provocar es que pues nuestras importaciones suban demasiado. Muchos productos de los que nosotros consumimos aumentan el precio, hay inflación y pues ustedes saben que con inflación viene desempleo y bueno, otros problemas económicos. Entonces, por esta razón es que ocupan estas reservas internacionales para equilibrar el mercado internacional de divisas. No sé si lo expliqué mejor. Sí, Miss.
Sí, Miss, gracias. ¿Sí, seguro? Bueno, ok. Cuando hay un déficit en cuenta corriente, es decir, que hay mucha importación, lo que tiene que hacer el gobierno es liberar estas reservas internacionales. Pero en cambio, cuando hay muchas exportaciones, muchísimas exportaciones, pues entonces se van llenando estas arcas de las reservas internacionales. Cuando fue el sexenio de Felipe Calderón, mucho de lo que hacía el gobierno se privatizó, digamos. Si el gobierno hacía una actividad de certificación, Felipe Calderón se lo quitó al gobierno y se lo dio a empresas privadas. Y eso generó, y lo hizo en mucho, en muchos sectores, sí, en muchísimos sectores de la economía hizo eso. Cuando hizo eso, pues se incentivó mucho la economía interna y generó bastantes exportaciones. Teníamos muchísimas reservas internacionales cuando pasó lo del 2009, aunque fue un golpe fuerte en el mercado internacional, a México no le pegó tanto porque pues Felipe Calderón sí tenía bastantes reservas internacionales. O ustedes no sé si lo sabían, pero a lo mejor sí, que Felipe Calderón es economista. Entonces, bueno, pues aplicó algunos de los conocimientos que tenía en economía y logramos tener reservas internacionales y no nos pegó en México tan fuerte la crisis del 2009. De hecho, si ustedes recuerdan, pues creo que estaban un poco chicos. Quizás lo único que se reflejó fue en el tipo de cambio, pero pues, realmente en empleo no le pegó tanto a México, pero fue por esas políticas que ya había tomado antes Felipe Calderón respecto pues a esas partes, ¿no? De la economía. No les voy a decir que en todas lo hizo súper bien, pero al menos en relación a eso sí lo hizo bastante bien. Pagó bastante deuda externa también Felipe Calderón. Quizás no lo veíamos reflejado en un aumento del empleo o del PIB, solo el PIB se mantuvo, el Producto Interno Bruto se mantuvo, pero sí pagó bastante deuda y también generó estas reservas internacionales que al final del cabo nos ayudaron. Bueno, ya después vinieron pues otros presidentes con otras tomas de decisiones. No te voy a decir que Felipe Calderón fue el mejor, no fue el mejor. Yo creo que esperemos que encontremos pronto el mejor, aunque yo siento que es más un trabajo de todos que de solo una persona, ¿no? Pero muchas de sus políticas económicas fueron buenas, mejores que las de Fox y sí, mejores que las de Peña Nieto, desde mi punto de vista, ¿eh? Claro que se aceptan también opiniones al respecto. Claro que ya cuando hablamos bueno, de su guerra del narcotráfico, pues ya es otra cosa, ¿no? Pero bueno, en relación a temas económicos, no lo hizo tan mal. Y bueno, es algo de los que yo les puedo aportar, al menos de lo contemporáneo, respecto a este tema. Ya no los atosigo más de mi clase. Nos vemos el día miércoles para continuar con el tema y quiero saber si tienen alguna duda. No, Miss, ninguna. Bueno, voy a ver si puedo editar mi video. Y se lo subo ahí. El primero pues quedó bien, el segundo, bueno, a ver si lo puedo editar. Nos estamos viendo. Ay, recibí una duda respecto al trabajo final, pero no sé si todavía la tienes o si alguien tiene dudas respecto al trabajo del video No, para... Miss, ya no tengo duda, gracias. ¿Sí? Ok, está bien. Bueno, pues ya chicos, los dejo. Nos vemos la próxima clase. Gracias, Miss, que tenga lindo día. Igualmente, Gracias, Miss. chicos, cuídense. Bye. Gracias, Miss, igualmente. Bye. Bye.